Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este proyecto No Podemos Callar. Mi nombre es Ernesto Gutiérrez, me da mucho gusto saludarlos nuevamente y recapitulando un poquito lo que vimos en el episodio anterior, hablábamos de cómo podemos definir la fe. No es sentir sino saber, no es una emoción sino una convicción, no es una evidencia, sino una certeza. Y la fe es más allá de creer sin haber visto. Se trata de una entrega vital. Es confiar la vida completa a alguien concreto. ¿Quién es? Dios. Pero ojo, no para deslindarnos de nuestras responsabilidades y lo que nos corresponde a nosotros a hacer, pero sí para caminar en la vida sabiendo que no estamos solos. Y al final del episodio planteábamos como pregunta, ¿cuáles son las causas por las cuales una persona puede llegar a perder la fe? Y en resumen comentamos las siguientes. Número 1. Falsa expectativa de Dios. Número 2. Un mal ejemplo o testimonio. Número 3. Una mala experiencia. Número 4. Ya no siento mi fe. Y número 5. Hago oración, busco a Dios, pero no siento a Dios, no tengo los resultados que esperaba. Y en este episodio no pretendemos responder puntualmente a cada pregunta, sino que buscaremos profundizar en lo que implica esta entrega a Dios, la cual llamamos fe, para que esto nos dé luz para lidiar con estas crisis de fe que se nos presentan en algún momento de nuestras vidas. Vamos con el punto número 1, las crisis de fe. Vamos con el punto número 1, las crisis de fe. Una crisis de fe es una etapa que, ya sea por las causas que hemos descrito anteriormente u otras, ponemos en tela de juicio la veracidad de lo que creemos. La crisis de fe nos lleva a cuestionarnos varias cosas. Si Dios es realmente bueno, si Dios nos escucha, si realmente me quiere, si le importo, e incluso si es que Dios verdaderamente existe. Y quisiera compartirles una frase del Papa Francisco que me parece bastante adecuada para esta ocasión. Dice así: una fe que no ha tenido una crisis le falta algo. Es un cristiano que se conforma con un poco de mundanidad. Y el Papa Francisco tuvo una... Y afirmaba el Papa Francisco, les voy a compartir el link, que él tuvo crisis siendo seminarista, de sacerdote, de obispo y de papa. Si hemos atravesado por crisis de fe, enhorabuena. Hay crisis porque se ha tomado el riesgo de saltar, de ir más allá de los razonamientos y sentimientos para entregarnos a Dios. Y la crisis se presenta una vez que ya dimos ese salto. Y luego las cosas en la vida se empiezan a complicar. Aquí vale la pena diferenciar entre una fe infantil y una fe adulta. La fe infantil es aquella que nos enseñaron en algún momento de nuestra vida, lo básico, incluso se convierte en una fe meramente cultural. Creo como parte de la cultura. La religión y la cultura se entrelazan de maneras muy distintas. Pero llega un punto en la vida en donde decimos, ya no quiero creer porque así me educaron. Quiero tomar una decisión personal con todo lo que esto implica y conlleva. Entonces, cuando una persona con cierta edad, no tiene que ser necesariamente a los 15, a los 16, es diferente para cada persona, pero cuando una persona decide por sí misma, no porque se lo inculcaron, porque ha decidido dar ese salto de fe en donde en algún momento clave o en alguna etapa dice, Señor, yo creo en ti y toda mi vida es tuya. Ese brinco es cuando posteriormente pueden llegar esas crisis de fe, porque mientras más grande ha sido la entrega, donde más grande ha sido ese salto, es donde más fuerte podemos tener
la sensación de que hemos caído o que estamos cayendo. Y díganme si no tiene lógica. Mientras más grande es la expectativa que tenemos sobre algo o alguien, cuando esto no funciona, este proyecto, esta relación o la idea que teníamos de una persona, pues más fuerte es la decepción. Entonces, repitiendo un poco, la crisis se presenta una vez que ya dimos ese salto y luego algo en la vida se empieza a complicar. La crisis de fe se caracteriza porque en medio del problema que atravesamos, lo único que escuchamos de Dios es el silencio. Y eso nos lleva precisamente al siguiente punto. Número 2. El silencio de Dios. Tomando nuevamente como referencia un capítulo del libro Muéstrame tu rostro, de el buen Ignacio Larrañaga. Tampoco crean que lo voy a citar en todos los capítulos, pero en el anterior y este era necesario. Y en este libro habla del silencio de Dios de la siguiente manera. Pero antes una aclaración. Ignacio Larrañaga habla de este silencio de Dios como la experiencia subjetiva del hombre que camina en la fe, no como una realidad objetiva en donde afirmamos que Dios verdaderamente está pasivo ante nuestras crisis. Es decir, sentimos que Dios calla. Pensamos, nos da esa impresión de que Dios está callado, que no nos escucha, y eso hace que dicha crisis se intensifique. Entonces, el silencio de Dios dice así: Dios es aquel que siempre calla. Caes en una tentación y Dios calla. Vences la tentación y Dios calla. Ni reprocha ni felicita. Salimos a ver la naturaleza donde oímos los pájaros cantar, habla el viento, hablan las estrellas, las olas del mar, y Dios calla. Y esta experiencia nos puede llevar a ir abandonando esa entrega vital a Dios hasta que llegamos al punto en el que vivimos ya como si Dios no existiera. ¿Y qué hace Dios? Pues también calla. Y puede pasar al revés. Vives comprometido con tu fe de una manera heroica, virtudes altamente desarrolladas, apostolados por todos lados, vida intachable, y Dios calla. Una familia entera fallece en un terrible accidente de carretera y Dios calla. Caen sobre ti traiciones, calumnias, quedando aturdido y desorientado, y Dios calla. Ese silencio va derrumbando todas las resistencias de nuestra mente y corazón, y escuchamos otras voces, como nos dice en el Salmo 42, versículo 3, ¿dónde está tu Dios? Y no es una pregunta sarcástica, es real, permanece constante. Piensa en la siguiente pregunta que puede llegar desde dentro de ti. Imagina que tu mente te dice esto: oye, ¿y si nada de esto fuera verdad? Si termina tu vida y apostaste por alguien, y ese alguien es quimera, humo, la nada. Son preguntas que sin duda nos sacuden completamente. Punto número 3. La noche oscura de la fe. La noche oscura de la fe también es conocida como la noche oscura del alma o del espíritu. Es una etapa, digamos, desoladora, en donde el intelecto se queda en las tinieblas, la voluntad en la aridez, la memoria como sin recuerdos, y esos cariños experimentados por Dios se convierten en dolor, soledad y angustia. Profetas y santos han vivido esta experiencia. San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, el Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta, solo por mencionar algunos pocos. Y en la palabra de Dios también aparecen experiencias así. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Les voy a compartir un fragmento del capítulo 15, de los versículos 15 al 18, y después un poco del capítulo 20. Dice así: Dios mío, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas. Acuérdate de mí y ven a ayudarme. No te quedes cruzado de brazos y castiga a los que me persiguen antes de que me maten. Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón
se llenó de alegría al escuchar tus palabras porque soy tuyo. ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Piensen ustedes en cómo se sentiría el pobre Jeremías. No me gustaría ser Jeremías, ni ahora ni nunca, pero no sé, ¿te has sentido así alguna vez? Y después dice, en el capítulo 20, versículo 14, maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz. Wow. Aquí podemos decir hashtag todos somos Jeremías. Definitivamente no se la pasó bien. Y bueno, la verdad es que nadie está exento de pasar por un momento así. Pero aún hay más. Vamos a conocer quién ha dado el máximo salto de fe, quién escaló la más alta montaña de la fe, que por supuesto fue nuestro Señor Jesús. Y aquí el siguiente punto. Número 4, el mayor salto de fe. El mayor salto de fe fue realizado por Jesús estando en la cruz. Cuando Jesús asume los pecados del hombre, no solamente se limita a eso. Jesús asume la humanidad completa y con eso también sus sufrimientos, también las dolencias físicas, espirituales, emocionales que cualquier persona puede sentir, y Jesús lo llevó a un grado máximo en su pasión y muerte. Y también tomando como referencia las meditaciones del buen Larrañaga, cuando Jesús, estando en la cruz, dice la frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente estaba citando uno de los salmos, pero también era como él se estaba sintiendo en ese momento. Tuvo una momentánea noche del espíritu. Para esto necesitamos tomar en cuenta la agonía que estaba viviendo. Estaba a punto de morir en una agonía de dolor indescriptible. Deshidratado, flagelado. La flagelación, como dato cultural, hay un artículo que se llama La fisiopatología de la muerte de Jesús. Les voy a compartir ese link, en donde desde un punto de vista médico, clínico, se describe lo que experimentó Jesús físicamente en su pasión y muerte. Y se describía cómo fue la flagelación, con qué instrumento. Este instrumento se llamaba flagellum taxillatum y era un conjunto de varios látigos en uno, es decir, varias tiras que sostenían bolas, esferas pequeñas de plomo y huesos de animal. Y al darle los golpes de un solo latigazo desgarraba piel, desgarraba músculos y dañaba órganos. Entonces la situación de Jesús era insuficiencia renal, cardíaca, respiratoria, sangre abundante perdida, fiebre, deshidratación. Cuando hay una fiebre alta existen los delirios, tal vez hasta las alucinaciones. Y ya estando en la cruz, los clavos atravesaban el tejido muscular, pero también los nervios, y era un dolor que llegaba hasta la espalda, pasando por todo el brazo. No sé si te ha tocado que de repente te golpeas cerca del codo en una mesa y como que golpeas tantito el nervio y todo el brazo tiembla. Entonces era una situación de agonía que nunca un ser humano había experimentado, además de haber sido insultado, de haber sido traicionado, renegado por otro de sus apóstoles, solo. ¿Qué pudo haber pensado Jesús? A lo mejor que todo lo que vivió fue una alucinación, que esta idea de ser el Mesías, el Salvador, a lo mejor todo estuvo dentro de su cabeza. ¿Qué habrá pensado Jesús en ese momento? Sea lo que sea, sintió una oscuridad, experimentó el silencio del Padre en toda su expresión y clama, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Jesús se siente abandonado. Y esto es algo que nos dice mucho de Jesús. Él quiso asumir la humanidad completa, inclusive esa experiencia de la noche oscura de fe. Pero Jesús escala esta alta montaña para desde ahí tirarse al vacío. Y ese último gran salto de fe se expresa con la frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y reclinando la cabeza fallece. Nunca la fe estuvo tan alta como en ese momento. Y nunca Jesús estuvo tan grande como en ese momento. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Efectivamente la vida es muy triste. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nah, no es cierto. Imagínense, qué triste, ¿no? Bueno, bye. Pero la historia no terminó ahí. Naturalmente, Jesús despierta en los brazos de su Padre, le da la resurrección y decreta, como dice San Pablo a los filipenses, que toda rodilla en todo el universo, en las alturas, en la tierra y en los abismos, se doble ante el nombre de Jesús. La fe de Jesús en ese momento fue recompensada. Punto número 5. ¿Qué nos toca hacer? No hay una fórmula, no hay una receta para seguirla tal cual y salir de una crisis de fe. Cada quien las vive de diferentes maneras, desde sus propias experiencias en la vida y sus experiencias con Dios, su relación con Él. Hay muchas variables, pero sí hay algunas cosas concretas con las cuales pudiéramos quedarnos para que esto a su vez pudiera ayudarnos a que esa fe se mantenga y que incluso pueda crecer y pueda fortalecerse. La primera consideración es que uno no puede tener una fe así a quien no se ama. Cuando nosotros vamos creciendo en conocimiento de alguna persona, vamos aprendiendo a quererla. Y es ese cariño con esa persona la que a su vez va alimentando la fe que podamos tenerle a alguien. Cuando tú le dices a una persona, ¿tienes fe en mí? El cariño está de por medio y no se puede quitar de la ecuación. ¿Quieres preguntarte qué tanto crees en Dios? ¿Qué tanta fe le tienes? Pregúntate primero qué tanto lo amas. Eso se puede entender con el pasaje que aparece en Mateo 17, versículo 20, en donde Jesús compara la fe con un granito de mostaza. Ese granito de mostaza que tiene un tamaño minúsculo, que si sostengo en la mano esa semilla y después se me cae, difícilmente la volveré a encontrar, pero que puede crecer como el mayor de los arbustos, que puede dar incluso sombra a algunas aves. Y eso también se compara con nuestra relación con Dios, una relación aparentemente invisible, que no se puede palpar con nuestros sentidos, pero que si le apostamos a esa insignificante semilla, puede crecer y puede crecer y puede crecer. Nuestra relación con Dios es misteriosa, es distinta a la que podemos tener con cualquier persona, pero no hay que despreciarla por no ser tangible, más bien cultivarla, es decir, hacer lo que está de nuestra parte para que Dios mismo haga crecer esa relación y por ende el amor hacia Él. La fe se sostiene por medio del amor. Siguiente aspecto, recordar en quién deposito mi fe. Y esto puede tocar las objeciones, por así llamarlas, de por qué una persona pierde la fe por un mal testimonio, un mal ejemplo, una mala experiencia. La fe, si se sostiene en Cristo, entonces no fijamos nuestra mirada en la circunstancia, sino en Él. Y aquí podemos ver el ejemplo de cuando Pedro camina sobre las aguas. En Mateo 14, del 22 al 23. Jesús invita a Pedro a hacer algo aparentemente imposible. Una circunstancia imposible, caminar sobre el agua. Sin embargo, Pedro con Jesús ya había una relación de cariño, de amistad, de amor.
Y ese amor que sostiene su fe hace que Pedro se anime a salir de la barca. Muchas veces criticamos a Pedro de se hundió, poca fe. Pero la pregunta es, ¿por qué nadie más salió de la barca a caminar sobre el agua hacia Jesús? Y podemos preguntarnos si nosotros siquiera nos hubiésemos atrevido a salir de la barca, a salir de nuestra seguridad. Pedro sale de esa seguridad que era la barca y camina hacia él. Y en efecto caminó, pero al dejar de ver a Jesús, empieza a sentir el viento, que era muy real, deja de ver a Cristo y se empieza a hundir. Pero dice el pasaje, inmediatamente Jesús le tiende la mano para levantarlo. Lo que quiere decir es que es necesario que nosotros pongamos a Cristo por encima de nuestra crisis, que pongamos a Dios por encima de la situación y no limitarlo. A veces nosotros queremos pensar que Dios se reduce como una solución a mi problema. Él está infinitamente más allá de cualquiera de nuestros problemas, de cualquiera de nuestras crisis, y necesitamos dejarlo ser Dios. No podemos reducirlo con una angustia de por favor ayúdame porque me estoy ahogando. Sí necesitamos clamarlo a Él, pero recordando que Él es Dios. Él es Dios. Y Él se lo recordaba muchas veces a los profetas. Yo soy tu Dios. Yo estoy por encima, infinitamente por encima de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando. Mírame a mí. Deja de ver el problema. Claro, hay que pelear, hay que dar lucha, hay que hacer todo lo que esté de nuestra parte para salir de ahí. Pero al querer fijar nuestros ojos en Cristo, en nuestro Dios, es verlo como quien es, nuestro Dios, quien está por encima de cualquier cosa. Y es aquí donde la fe se vuelve un salto, porque ponemos nuestra fe por encima de nuestra razón y por encima de lo que estamos sintiendo. Y porque cuando tenemos un problema fuerte, lo primero que se puede perder es la razón. ¿Qué queda? Nuestra fe. Nuestra fe es la que nos sostiene. Y como un último aspecto que nos puede ayudar en todo momento y particularmente en estas crisis de fe es saber dónde escuchar y estar atentos, porque Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de los propios acontecimientos de la vida, a través de otras personas, a través de un pensamiento, a través de, como lo comentábamos anteriormente, esas mociones del espíritu, eso que siente el corazón. Ya hablaremos más adelante cómo identificar que lo que sentimos proviene de Dios. Y también, muy importante, en su palabra. La palabra de Dios realmente son palabras de vida eterna y nos pueden dar mucha luz y mucha fuerza. ¿Y qué mensajes aparecen en las Escrituras que nos ayudan a fortalecernos? Número 1, que nos recuerda que Dios es un Dios de amor, que nos ama infinita e incondicionalmente. Número 2, que Dios se manifestó en Jesús y que Jesús fue aquel que venció la muerte, que venció la cruz. Número 3, que no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Se los voy a compartir con 3 pasajes. Primero, Juan capítulo 3, versículo 16. Pues tanto amó Dios al mundo que les entregó a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 16, 33. En el mundo habrá dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo, que yo he vencido al mundo. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 38. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y les voy a compartir otra cita como un plus. Y está muy cerquita de la otra cita que les compartí. Aparece en Romanos, mismo capítulo 8, versículo 32, un poquito antes.
Si Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Pónganse a pensar por un segundo si ustedes serían capaces de entregar a su Hijo en sacrificio por alguna causa, la que sea, la que quieras. Yo creo que nadie. Yo absolutamente que no. Y Dios lo entregó, porque igualó su amor a cada uno de nosotros, al amor que Él le tenía a su Hijo. Nos ha amado en el Hijo. Entonces, si ya nos regaló lo más preciado que tenía, ¿qué nos podrá negar? No hay nada que nos pueda negar. Ojo aquí, esto no significa que nunca vaya a haber problemas, que nunca vayamos a atravesar dificultades o sufrimientos. Pero Dios está por encima de eso, su amor está por encima de todo esto, y Él, de acuerdo a su infinita sabiduría, sabrá darnos lo que necesitamos en el momento en que Él así lo disponga. Y es así caminar con esa confianza y con esa seguridad de que las cosas no siempre salen como queremos o aparecen cosas que no deseamos. Pero quiero agregar otra de mis citas favoritas. Ya sé que ya di un plus, este es otro plus, pero esta está especial. Aparece en Isaías capítulo 43, versículo 19. Dice: He aquí que estoy haciendo algo nuevo. ¿Qué no lo ves? Yo hago brotar agua en el desierto y ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo. Y bueno, amigos, me quiero despedir con la oración del abandono, en donde a mí me ha servido mucho en muchas ocasiones y ojalá a ustedes también. Dice así: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo mi amor, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio. Ojalá sea de utilidad. Si conoces a alguien que esté atravesando por un momento de dificultad, compártele este episodio. Esperemos que le pueda servir. Y mucho ánimo a seguir adelante. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga.